resolviendo ejercicios de RMN. Sí, es muy divertido hacer análisis de RMN, al menos cuando todavía son análisis bastante sencillos. Pablo, cuando vos dispongas. Ya Dale, está dale. grabando. Gracias, Javier. Todavía no me acostumbro a esta interfase nueva de, de Google Drive. Estoy disléxico. Pero bueno, la idea es que el día de hoy vayamos resolviendo la mayor cantidad de ejercicios de la guía que les compartimos. Son ejercicios bastante variados, los primeros los más introductorios posibles y después como que se van a ir complejizando el tipo y el número de señales que uno puede encontrar en los espectros de RMN. Para recapitular un poco lo que estuvieron viendo un poco el martes al final de la clase, siempre que tengan un espectro de RMN adelante, lo pueden pensar como que es una especie de rompecabezas, donde uno va a tener un montón de herramientas que son, por ejemplo, la información que nos dan los desplazamientos químicos, la multiplicidad de las señales, la integración de estas mismas señales y las constantes de acoplamiento que normalmente se conocen como J, que medio que no charlamos mucho de eso, porque es medio un bártulo medio feo en el que meterse así de entrada, pero que todas estas herramientas son muy útiles a la hora de unir las piezas del rompecabezas. Una vez que uno tiene armado el rompecabezas, uno puede decir más o menos cuál cree que es la identidad de la molécula que está viendo en el espectro de RMN, pero para eso tiene que saber eh, cómo encaja cada pieza con la siguiente. Y todas estas herramientas nos dan la información para hacer eso. Que en general esta técnica se parece mucho a lo que vieron con espectrometría de masa, pero la espectrometría de masa tenía ciertas limitaciones, que si bien da un montón de información útil, las limitaciones que podíamos encontrar es, por ejemplo, y vamos a, ya de por sí voy a pedir perdón por la hermosa letra que, o sea, esto va a ser un sufrimiento. Para mí que lo estoy dibujando y para ustedes que lo van a ver, pero bueno, vamos a hacer un acto de fe que es lo mejor que se puede conseguir. Por ejemplo, nosotros si tuviéramos esta molécula en un espectro de masa, probablemente podríamos, por ejemplo, esto es un etilbromobenceno, eso se va a poder como caracterizar e identificar con un espectro de masa. Pero entre un ortoetilbromobenceno y un metaetilbromobenceno, la espectrometría de masa como que no da como la información clara y sencilla para poder identificar uno respecto al otro, o al menos con las fragmentaciones uno no puede darse cuenta cuál de estos dos isómeros tendría presentes. O sea, mucho que con aromáticos no nos metimos con masa porque este tipo de problemáticas son las que uno normalmente se podría encontrar con estructuras aromáticas, que son las estructuras, los isómeros. Masa no da formas sencillas de resolverlas. Y esto es algo que sí puede resolverse muy sencillamente con un espectro de RMN. Entonces la idea es que nosotros vayamos viendo de qué manera uno puede ir rápidamente integrando todas las señales, que eso es otra gran diferencia que vamos a encontrar respecto a masa, donde en masa lo que nosotros nos interesaba siempre era identificar las rutas principales de fragmentación de la molécula. Si uno tenía las una, dos o el número necesario de rutas principales de fragmentación, uno ya medio que podía identificar la naturaleza de la molécula y que el resto de todas las fragmentaciones o de los picos medio que no importaban, solamente nos importaba justificar los picos más abundantes a través de las rutas de fragmentación más características. En RMN uno esperaría poder justificar, al menos en lo que son moléculas sencillas, la mayor cantidad de señales posibles, por no decir todas. Si la molécula se va complejizando, como por ejemplo si tuviéramos, no sé, un polisacárido, es medio ridículo esperar justificar señales en RMN. Pero ante moléculas orgánicas normales o no tan complejas, uno debería ser capaz de, por ahí, complementándose con alguna otra técnica, como puede ser un infrarrojo o un espectro de masa, poder justificar todas las señales del espectro. Y con eso uno podría ser capaz de armar la molécula como tal. Entonces, vayamos recapitulando lentamente algunas cosas que vimos. Por ejemplo,
Acá tenemos una tabla donde están como los valores más característicos de desplazamientos químicos para protón, donde sabemos que en el 0 vamos a tener la señal del tetrametilsilano, que va a ser nuestra señal de referencia para calcular todos los desplazamientos químicos, y que de ahí, a medida que vayamos subiendo en el desplazamiento químico, vamos a tener que ese protón se va a encontrar más desprotegido, o otra forma de verlo sería que tiene como heteroátomos o grupos funcionales que le estén sacando densidad de carga electrónica, como podría ser, por ejemplo, que en un desplazamiento alrededor de 11 estamos en presencia de un ácido carboxílico y que el grupo carboxilo le está sacando toda la densidad electrónica al protón. En general, siempre alrededor de 1 vas a encontrar los metilos, un poco más por encima de los metilenos y cosas poco polares, se quieren, o entornos químicos poco polares, se podría ver, y que a medida que vayamos subiendo, cada vez vamos a ir encontrando más heteroátomos o grupos funcionales, como es el caso que entre más o menos 3 y 5 uno puede encontrar principalmente sobre 4 uniones con oxígenos, uniones con halógenos. Más cercano de 3 están, por ejemplo, las aminas, y ahí podríamos encontrar los protones que estén unidos a una amina. Entre 5 y 7 podemos encontrar, que en realidad es un poquito menos, es 5, o mejor dicho 6 y 4, podemos encontrar protones que estén unidos a dobles enlaces. Entre 7 y más o menos 9, por ahí hasta 8 te diría, mejor dicho, sí, 8 y 7 podemos encontrar protones unidos a un anillo aromático. Y señales mucho más características que son muy buchonas de lo que uno puede encontrar en un espectro podrían ser, por ejemplo, la del protón de un aldehído o la del protón de un ácido carboxílico, si es que se llega a ver. Eso lo dijo Javier el martes, pero está bueno recordarlo, que siempre ahí tenemos un protón que se puede intercambiar con el solvente, como es el caso de los ácidos carboxílicos, y en menor proporción podríamos llegar a encontrarlo con una amina, con un alcohol. Estos se pueden llegar a ver o no, dependiendo el solvente en el cual se hizo el espectro de RMN. Sí, puede intercambiar protones con el solvente. Esas señales se pueden directamente perder o cada vez se vienen haciendo más anchas justamente al poder intercambiarse y hacer puentes de hidrógeno. El desplazamiento en el cual pueden encontrar la señal puede ir variando y eso la va ensanchando al punto que por ahí hasta desaparece. Más o menos habiendo visto más o menos dónde están todos los desplazamientos, podemos ir empezando a hacer los ejercicios. Por ejemplo, arranquemos con lo más sencillo, que sería el problema 1, donde nos pide para las estructuras que están en el ejercicio señalar los hidrógenos equivalentes para RMN y cuántas señales se observarían en el espectro en estos compuestos. También indicando la multiplicidad que encontramos en cada una de estas señales. Donde en el ítem 1 tenemos que es un tetrametil, un terbutilo. Sí, que es un terbutilo, donde vamos a tener que tenemos en total 12 protones, pero que si miramos la molécula, esta molécula al ser simétrica, todos estos protones van a ser magnéticamente equivalentes porque el entorno químico, si se quiere que ven cada uno, es el mismo. O sea, este metilo ve exactamente lo mismo que este metilo, que este. Entonces, en principio deberíamos tener una señal que va a ser un singulete enorme que integra para 12 protones en principio. ¿Sí? No debería haber más multiplicidad, tenemos una única señal en este caso. Yendo, por ejemplo, al ítem 2, donde tenemos este éter diéter cíclico, vamos a tener 2 protones acá, acá, acá y acá, pero de vuelta esta, al ser una molécula simétrica, porque tenemos un plano de simetría acá, el entorno químico de cada uno de estos protones va a ser equivalente porque todos van a ver exactamente lo mismo. Por lo cual, en este caso también estaríamos más o menos en lo mismo que en el ítem anterior, que es que estamos viendo una única señal que integra para 8 y que es un singulete. Hasta acá es casi decepcionante todo lo que estamos viendo, pero bueno,
empecemos con cosas un poquito más variadas. Pablo, tengo una consulta. Yes. ¿Es un singulete o es un triplete? No, es un singulete porque fíjate que, de vuelta, vos no importa en cuál de todos estos protones te pares, todo lo que vas a estar viendo es equivalente. Al no tener un protón que sea magnéticamente diferente, va a ser siempre un singulete, porque lo que te diferencia eso es al que ese protón o ese carbono tenga libre rotación, significa que el entorno químico que ve, o el entorno magnético, pero sobre todo el entorno químico, lo puedes promediar, o sea, los grupos funcionales que ve de un lado, al rotar, los va a ver el otro protón. No sé si me explico. O sea, si los protones que tienen como vecinos, digamos, los Sí, vecinales, son magnéticamente, eléctrica y magnéticamente iguales que el que está mirando, no los percibe y no se desdobla. claro, vos para que la señal se desdoble en algún tipo de multiplete necesita tener un protón que no sea equivalente al mismo. Ok. Porque de vuelta, y eso lo podemos ver con el ítem siguiente, o sea, en el ítem 3 que tenemos un etanol, por ejemplo, tenemos que el metilo este de acá, los tres protones, al tener un metileno de vecino, van a haber dos protones del metileno que no son equivalentes a ellos mismos. Por lo cual, en ese sentido, sí deberíamos esperar un triplete por parte del metilo que integra para 3. Los tres protones del metilo, al poder rotar libremente, el entorno químico que ven se puede promediar y es equivalente, porque todos ven lo mismo al poder rotar tan libremente y que el carbono de al lado también tenga esa misma libre rotación. Que de vuelta, en este caso ya vamos a ver un número más grande de señales, donde por un lado vamos a tener un triplete para el metilo, vamos a ver uno esperaría ver un cuarteto, que es el cuarteto más lindo de todo Córdoba correspondiente al metileno, y uno por ahí podría llegar a ver, para el caso del protón del alcohol, un singulete que puede ser fino, puede ser ancho, por ahí puede no estar, dependiendo del solvente en el que estemos, quedaría integrar para uno. Pero bueno, a veces puede aparecer, a veces no puede aparecer. Voy adelantando esto porque me parece pertinente al comentario que hiciste, Nicolás. Eh, todos estos casos donde vemos que las señales tienen las multiplicidades así lindas y hermosas están ocurriendo porque no tenemos carbonos asimétricos o quirales. Porque siempre que haya una libre rotación por parte de todos los átomos de la molécula, los entornos químicos que ven cada protón son en promedio equivalentes. Pero al tener un sitio de asimetría como es un carbono quiral, esa rotación y ese entorno químico equivalente se puede llegar a perder y puede generar una partición de las señales más grande de la que uno espera. Pero bueno, habiendo dicho eso, en el ítem 4 tenemos un aldehído, tenemos un propanal, donde de vuelta un propanal, deberíamos ver señales muy parecidas en el caso anterior, donde vamos a tener de vuelta un triplete para el metilo, que integra para 3, un quintuplete para el caso y es el mejor multiplete del mundo porque no fui a la escuela de arte, y un singulete para el caso del protón del carbonilo, que casi en principio es muy equivalente a las señales que uno esperaría ver en el ítem 3, con la diferencia de que este singulete va a estar muy bien definido, que el caso del metileno es un quintuplete en vez de un cuarteto, pero por sobre todo acá uno puede empezar y es lo que no estamos analizando en este caso, ver los desplazamientos químicos, donde el desplazamiento químico del protón del aldehído va a ser muy buchón y que podría estar entre 9 y 10, y que esa señal en general es muy característica cuando no está en presencia de un aldehído. Lo último que nos quedaría sería el ítem 5, que corresponde a un alqueno, donde en principio vamos a tener de vuelta para el metilo
en este caso, como en el A3 enlaces no tiene ningún protón, o mejor dicho, al estar unido directamente con un oxígeno, esto se va a convertir en un singulete, para el caso del metilo, que integra para 3. Y después deberíamos tener las 3 señales correspondientes al doble enlace, donde el doble enlace, al ser una estructura rígida, estos hidrógenos no van a tener libre rotación, por lo cual el entorno químico y por consiguiente el entorno magnético que va a tener cada uno de estos protones va a ser ligeramente distinto, por lo cual uno los va a ver cada uno a un desplazamiento químico diferente en función de si están en posición geminal respecto al metóxido, si está en posición trans respecto al metóxido, si va a estar en posición cis respecto al metóxido. Entonces uno podría esperar 3 singuletes en principio, correspondiente a los 3 protones de este doble enlace, que en realidad eso es una pequeña mentira porque al menos 2 de estas señales van a ser dobletes muy característicos de un doble enlace que uno va a poder fácilmente diferenciar, que son correspondientes a esta señal de este protón de acá y a esta señal de este protón de acá, que eso por ahí va a aparecer más adelante y que se corresponde justamente con las constantes de acoplamiento. Pero bueno, vamos a borrar todo esto. Pregunta. Sí. El hidrógeno que está en posición Hem con el metóxido, ¿sí? Sí. Si estos dos, si el trans y el cis no son químicamente iguales, digamos. Sí. Sí. Porque dijimos que el entorno no es el mismo, porque por eso van a haber 3 señales de 3 hidrógenos diferentes. Para el hidrógeno Hem, ¿no sería un triplete? En realidad, la señal de este hidrógeno geminal no va a ser un triplete, pues es una cosa más horrible como un cuarteto, porque, de vuelta, los acoplamientos spin-spin, que son los que nos dan las multiplicidades felices, como son los dobletes, tripletes, cuartetos, todo eso, sirven también para identificar a veces acoplamientos más finos, como es en el caso de un doble enlace, donde ese J de acoplamiento, que es la separación en frecuencia de un pico al otro, son muy características para dobles enlaces. Por ejemplo, uno puede esperar que un J para un hidrógeno en trans está más o menos entre 14 y 18 Hz, que por ejemplo para un J en cis está más o menos creo que entre 10 y más o menos 14. Entonces, lo que uno terminaría pasando es que este hidrógeno, que le vamos a poner hidrógeno 1, y por eso estaba hablando mal antes, va a ver al hidrógeno en posición trans, entonces se va a partir en 2 la señal con un J trans, y ahí ya estarías teniendo un doblete. Pero después de esa señal se vuelve a partir porque ve al J en posición cis, que es este de acá, antes vi al de trans. Entonces esta señal se vuelve a partir de vuelta, pero con un J diferente. Que en realidad esto está mal porque esto debería quedar así cruzado. Entonces ahora de repente tenés un cuarteto de una señal que uno por ahí hubiera pensado que es un singlete porque tiene este J que es cis. Y que en algunos casos, dependiendo la potencia del equipo de RMN que tengas, del imán, también podría llegar a acoplar con el metilo este. Y esta señal se te va a partir 3 veces más. Y ahí se vuelve horrible. Pero en general, yo hablé mal antes, uno nunca va a esperar 3 singletes, en este caso el doble enlace, porque vas a tener, si de vuelta, un segundito, ahí va. Si les ponemos números a cada uno y decimos hidrógeno 2, hidrógeno 3, uno podría esperar que el hidrógeno 1, al estar acoplando de manera cis y trans con los otros 2 protones, podría llegar a ser un cuarteto. El hidrógeno 2 va a ser un doblete con un J cis y el hidrógeno 3 va a ser un doblete con un J trans.
que parte de la utilidad que tienen estas constantes de acoplamiento J es que son recíprocas. Si las ve un protón, si el protón 1 está acoplando con el 3 con una cierta constante J, el protón 3 va a tener esa misma constante de acoplamiento. O sea, va a tener esa misma multiplicidad, va a tener esa misma constante. Entonces uno fácilmente, mirando constantes de acoplamiento, se puede dar una idea de qué hidrógeno tiene de vecino a qué otro hidrógeno, porque tienen los mismos acoplamientos. Ujú. Entonces, cuando la molécula se empieza a complejizar mucho, uno, siguiendo las constantes de acoplamiento en las multiplicidades que observa en algunas señales, puede darse una muy buena noción de si está acoplando con protones de más de un carbono, porque justamente la señal va a perder esta simetría que una vez se encuentran los multipletes y ya se van a empezar a partir y va a empezar, en vez de ver por ahí un triplete, un doble doblete, que justamente al tener dos constantes de acoplamiento distintas, se parte una vez, como estaría pasando acá, y se parte una segunda vez, y esto es lo que uno normalmente llama un doble doblete. Que O sea, el sí, hidrógeno 1 primero percibe al hidrógeno 2 y parte la señal, y después esa señal se vuelve a partir por la presencia del hidrógeno 3 en realidad percibe los dos al mismo al tiempo. mismo Esto tiempo. es un tema de nomenclatura de uno cuando desdoble una señal con las constantes de acoplamiento, siempre escribe arriba el desdoblamiento con el J más grande, que es el J trans. Ok. Pero percibe las dos, únicamente que el acoplamiento que está teniendo con cada uno de los protones es ligeramente distinto, que si fuera el caso que estas dos constantes de acoplamiento serían equivalentes, esta partición es exactamente como la vimos siempre, donde se parte una vez y después se parte una segunda vez Y da 3 señales. y da 3 señales, porque los dos acoplamientos son equivalentes, tienen el mismo J. Si esa equivalencia se pierde, el desdoblamiento se empieza a complejizar más y empiezan a aparecer estos como doble dobletes, doble tripletes, doble dobletes. Así cada vez más señales acoplan que no sean magnéticamente equivalentes. Cada una va a tener un J distinto y el acoplamiento va a ser distinto, la multiplicidad cambia. Y el delta que vos las verías, son deltas que están pegadísimos entre sí, ¿o no? De cada uno de estos picos. Sí. Sí, de hecho ahora va a empezar a aparecer con los ejercicios. Si de lejos casi lo ves como que es una señal. Mirá, fíjate que vos acá tenés Por un ejemplo. espectro normal que es bastante sencillo y sin embargo estás viendo los acoplamientos. O sea, no son acoplamientos extraños, pero tenés la partición de la señal en un cuadruplete, en un triplete, Sí. que fíjate que son cambios de 0,02 ppm en este caso y que eso multiplicando por la potencia del imán en megahertz te va a dar la diferencia entre dos señales multiplicando por la potencia del imán te da la constante de acoplamiento en hertz. Okay. Que en este caso, fíjate que es 1,89 menos 1,85. Eso te da más o menos 0,4. Ponele que esto es un equipo de 200 MHz. Y eso más o menos te debería dar, que es un acoplamiento de 8 Hz o de un J de 8 o 7, que es lo que uno esperaría en el tipo de señales donde tenés carbono. Que esto, uno normalmente en ese tipo de acoplamientos espera una constante de acoplamiento de 7 Hz más o menos aproximadamente. Okay. En general uno termina usando más el acoplamiento o las constantes de acoplamiento cuando empieza a tener cosas un poco más complejas y necesita empezar a hilar fino en la conectividad o en aromáticos. Pero bueno. Más o menos eso ya sería todo el problema 2. Perdón, el problema 1. El problema 2, que pide que haga esquemas del espectro de RMN que espera de los siguientes compuestos, poniendo como información el desplazamiento químico, la multiplicidad y la integración, que pide usar tablas. Y las tablas, la verdad que son poco amistosas si uno nunca las usó.
Así que estaría bueno ver cómo funcionan las tablas. Vamos a buscar las tablas. Ahí van las tablas. Bien. Hay un montón de tablas, las tablas tienen un montón de información, la idea es saber qué es lo que tiene que buscar en cada caso. Por ejemplo, algo que van a ver que aparece muy seguido y que por ahí los asusta al principio cuando ven las señales de RMN, es que a veces aparecen picos que no tienen ninguna integración ni nada, y en general esos picos se corresponden, uno, al solvente en el cual están llevando a cabo la medición, que uno que va a aparecer muy seguido es el del cloroformo, que aparece una señal de protón en 7,24, pero también podría llegar a tener impurezas de solventes con los cuales estuvo trabajando antes con la muestra. Entonces acá hay una tabla de más o menos en dónde aparece cada una de estas señales para que si a veces ven señales que no tienen ninguna integración ni nada, pero están ahí y pareciera que no se dice nada al respecto, probablemente corresponda a alguna impureza o a trazas de algún solvente con el cual se trató antes la muestra. Entonces acá tenemos los desplazamientos químicos que uno normalmente va a encontrar al haber usado estos solventes. Acá, por ejemplo, empezamos a tener las tablas horribles que no se ven muy fáciles como leer, pero que en principio acá nos dice, por ejemplo, si yo tengo un protón de un metilo y ese metilo está unido a, no sé, un flúor, yo esperaría que tenga un desplazamiento de 4,27. O, por ejemplo, si yo tengo un metilo que está unido a un aldehído, va a tener una señal de 2,2 aproximadamente. O mismo si tengo un etilo, si tengo un N-propilo, estas no son las tablas más felices, pero acá, por ejemplo, podemos ver desplazamientos normales, por ejemplo, para los protones de los distintos carbonos en alcanos saturados, en alcanos insaturados, cosas con grupos funcionales. Y me importa ir, por ejemplo, acá tenemos tablas un poco más complejas, que es en el caso donde tengamos polisustitución en alguna molécula y queremos ver cómo afectaría el múltiples grupos funcionales o sustituyentes para un mismo protón, donde, por ejemplo, uno podría buscar un valor base de 1,25 y después le va sumando un valor Z que está en esta tabla en función de cuáles sean los sustituyentes, como podría ser el caso donde tengas en un mismo protón, tengas unidos, por ejemplo, un alcohol y por un fenol, o que tenga más de un sustituyente. Entonces, para tener una idea de por qué desplazamiento uno lo puede llegar a encontrar, puedo usar una de estas tablas. Mismo me voy a ir a, por ejemplo, de vuelta al doble enlace, al ser una estructura rígida y no tener libre rotación, el entorno químico que va a haber cada uno de estos protones en el doble enlace va a ser ligeramente distinto en función de en qué posición estén los sustituyentes o los grupos funcionales. Entonces, uno puede calcular cuál sería el desplazamiento para un protón en función del grupo funcional, si está en posición cis, trans o geminal respecto al hidrógeno. Que un caso de eso sería, por ejemplo, que tuviéramos al doble enlace unido un grupo carbonilo, como podría ser un carbonilo conjugado. Y fíjense que los valores en posición geminal, cis y trans empiezan a variar levemente. Y en algunos casos también sucede que estos valores pueden ser negativos, como es el caso de tener un oxígeno directamente unido al doble enlace. Entonces, estas tablas se usan siempre que uno quiera hacer un hilado mucho más fino respecto a la identificación de los protones de un espectro de RMN, o cuando uno ya tiene más o menos toda la estructura completa, pero necesita por ahí diferenciar señales que saben a qué pertenecen dentro de la molécula, pero que por ahí el asignar cuál es cada protón a cada una de estas señales es un poco más complejo. No, eso es protón. Acá tenemos, por ejemplo, valores de acoplamientos protón-protón característicos. Fíjense que acá están J para el caso de hidrógenos en posición cis, que van de 6 a 12, hidrógenos en posición geminal, que van de 0 a 3, en posición trans, que van de 12 a 18, y otros acoplamientos más característicos o comunes. Esto también está para todo lo que es
los espectros de carbono que van a aparecer un poquito más adelante. Pero esas serían como las directivas normales para que uno use las tablas, que las tablas son más afines orientativos cuando uno no se acuerda de ciertos desplazamientos o si quiere hilar muy fino respecto a, por ejemplo, si uno tiene múltiples señales de un anillo aromático y quiere justificar cada una de las señales del anillo aromático, y las tablas son las más prácticas. Hay tablas para justamente calcular los desplazamientos de protones en aromáticos. Pero bueno, empecemos a ver un poco de espectros, de ejercicios con espectros de RMN, donde nos piden proponer las estructuras en función del espectro que veamos. Arranquemos con el A, que es como lo más sencillo que uno podría encontrar, donde tenemos dos señales, una con integración para 3 y una con integración para 2, donde podemos ver las multiplicidades que para la señal que está a un desplazamiento aproximadamente de 1,8 corresponde a un triplete, y que la señal que está a 3,5 aproximadamente, que es un 3,2 en realidad, es un cuarteto. O sea, tenemos que esta señal de acá que integra para 3 protones, en principio estaría viendo podemos decir, que un C3, justamente porque está integrando para 3 protones, estaría teniendo en el carbono vecino, porque no hay más carbonos, 2 protones. Y por eso se está partiendo 2 veces la señal y tenemos un triplete. Y al mismo tiempo esta señal que integra para 2 corresponde a este metileno, que al tener en el carbono vecino 3 protones, la señal se va a partir 3 veces o se va a desdoblar 3 veces, lo cual uno esperaría obtener este cuarteto de acá. Fíjense también que tenemos un par de señales, una que está apareciendo a 7,27 y otras más, donde todas corresponden, al menos esta al cloroformo, y el resto probablemente también corresponda a algún solvente. Entonces, ya de por sí sabemos que esta va a ser la conectividad. 1, porque no hay muchas más opciones, y 2, porque las multiplicidades lo indican. Está bueno ver justamente que los desplazamientos a los cuales se están viendo estas dos señales son por ahí un poco más elevados de lo que uno esperaría para un metilo y un metileno, lo cual se condice con que este carbono de acá necesariamente va a estar unido al yodo, y al estar unido a un yodo, el metileno este se va a ir a desplazamientos químicos más elevados, como es en este caso, y el metilo, al estar unido directamente a este metileno que tiene el yodo, también va a tener un incremento en su desplazamiento químico, aunque en menor proporción, por lo cual no hay muchas más vueltas que darle a esta molécula. La única forma posible de justificar todas las señales es con este tipo de estructuras. Pero bueno, esto ya es como un primer ejercicio para ver qué son las cosas que uno tiene que estar viendo. Siempre tiene que estar viendo el desplazamiento químico, la multiplicidad y la integración, como para darse una idea de qué es lo que tiene en mano. En el ítem B tenemos una molécula con una fórmula química, una fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2, donde en el espectro tenemos 3 señales. Tenemos una señal a aproximadamente 4 ppm, que es un cuarteto y que integra para 1. Tenemos una señal en 2 ppm que integra para 2, o mejor dicho, que integra para 1,74, y otra señal que está en 1,2, que integra para 1,76 y que es un triplete. Acá hay algo raro, ¿no? Porque es como que deberíamos tener 8 protones y que en realidad acá tenemos, no sé, 4. Entonces, muchas veces estas integraciones se hacen referenciándolas hacia una cierta señal, por lo cual no necesariamente al ser como, de hecho lo dijo Javier el martes, esta es como la relación mínima que puede encontrar las señales, y el software a veces da valores de integración que no necesariamente son los correctos, donde uno normalmente esperaría acá que en realidad esto podría ser aproximadamente el doble, y que esto corresponde a un 2, y si eso es más o menos el doble, esto es un 3 y esto es un 3.
y teniendo una señal que integra para 2, otra para 3 y otra para 3, ahí tenemos los 8 protones de esta estructura. Por eso siempre hay que estar atento a que las integraciones estas no necesariamente se condicen con la fórmula molecular y que a veces son una relación mínima o que uno está referenciando estas señales a algo incorrecto. De hecho, Pablo, sí. Totalmente de acuerdo, enfatizando lo que vos decís, la integración, cuando uno adquiere experimentalmente un espectro de RMN, en muchos casos depende mucho de que el tiempo, lo que se llama tiempo de relajación entre pulso y pulso esté bien ajustado. ¿Se acuerdan que yo les habíamos contado la clase pasada que los equipos nuevos trabajan haciendo pulsos de excitación? Pero cuando lo que nosotros observamos es la vuelta de la magnetización al estado basal. Cuando yo no dejo relajar bien magnéticamente al sistema y el sistema queda levemente saturado, lo primero que voy a observar son pequeñas variaciones en la integración. Si la integración no me va a dar como me debería estar dando, o sea, a lo mejor la multiplicidad y los desplazamientos lo veo correctamente, pero me empieza a fallar la integración. Eso es como un pequeño comentario por si alguna vez se encuentran con una integración que no les da como ustedes hubiesen esperado. Hay que mirar un poquito ahí las condiciones experimentales. Bien, gracias, Javier. Si les dan directamente el espectro, tienen que estar atentos justamente a cuando pasan estas cosas, que las señales no se condicen con lo que uno esperaría, que es en este caso ver 8 protones. Si uno está con el software para analizar el espectro, uno lo que puede llegar a hacer es fijar el valor de una señal. Uno puede agarrar y decir, bueno, esta señal de acá integra para 2. Y dada que estas son relaciones de áreas entre señales, si uno está forzando a una señal valga algo, el resto también se van a modificar acorde a este nuevo parámetro que uno defina que esto valga 2. Entonces, si bien no van a ser exactamente los valores que uno esperaría, si uno percibe que hay que hacer uno de estos cambios, lo puede hacer y el software con el cual se analizan estos espectros es más amigable para hacer estas modificaciones. Que de paso hago un comentario de color, que está bueno hacerlo. Javier habló el martes que en general uno necesita algo así como entre 10 y 20 miligramos para hacer estos análisis por RMN. Y que de vuelta, uno, no importa si la concentración no es exactamente la que uno sospecha, si pone más o pone menos, porque de vuelta, estas señales son proporcionales a la concentración de la muestra en el tubo de RMN, pero también al número de señales que están asociadas a cada una, el número de protones asociados a cada una de estas señales, por lo cual una señal que integra para más protones va a ser más grande en área que una que integra para menos protones. Y todas van a ser proporcionales a la misma concentración. Entonces, uno puede utilizar el RMN como método de cuantificación para una cierta molécula con el agregado de un patrón de concentración conocido. Yo, por ejemplo, pusiera en esta zona que tengo acá vacía alguna molécula con señales que yo sé que van a estar en este rango de desplazamientos, pongo una cantidad conocida de ese patrón, yo puedo relacionar las áreas de las señales de mi muestra con las de mi patrón de concentración conocida y en base a eso calcular la concentración de mi analito. O sea, RMN se puede utilizar como un método de cuantificación. Bien. Volviendo al ejercicio, tenemos entonces 3 señales donde 2 integran para 3, una integra para 2. Y fíjense, una señal a un desplazamiento de más o menos 4 ppm en general es muy característica cuando tenemos normalmente algo del estilo que tenemos un carbono directamente unido a un oxígeno, o al menos que está unido a un heteroátomo muy electronegativo. Y acá tenemos 2 señales que integran para 3, lo cual nos hace pensar que si integran para 3 posiblemente sean metilos, pero es que estos 2 metilos que tenemos acá no son equivalentes o van a tener una pequeña diferencia, porque fíjense, tenemos uno que es un singulete y el otro que es un triplete.
Y como ya vimos en el ejercicio anterior, si tenemos un cuarteto que integra para 2 y un triplete que integra para 3, probablemente tengamos una estructura de este estilo, al menos presente. Entonces ya de por sí sabemos que tenemos esto en la molécula y por otro lado deberíamos tener otro metilo, pero que este metilo, al ser un singulete, tiene que estar unido a algo que no tenga protones. Que si pasamos en limpio todo esto, y acá vamos a empezar a mencionar mucho el que les dijo Javier, que es el índice de saturación, pero bueno, yo le digo el número de insaturaciones, que esta es la fórmula normalmente, donde tenemos que son, para calcular el número de insaturaciones, es 2 veces el número de carbonos menos el número de protones, más 2, más menos halógenos o aminas, en función de si tenemos nitrógenos o si tenemos halógenos. Que en este caso nos estaría dando que tenemos una insaturación, lo cual, dado que tenemos 2 oxígenos, tenemos una insaturación y tenemos una señal que se corresponde a un singulete que está en un desplazamiento químico de 2, podríamos pensar que tenemos un carbonilo, y no cualquier carbonilo, sino que tenemos un éster. Porque justamente si tenemos un protón que está más o menos a 4, significa que está unido en oxígeno, y si tenemos algo que está en desplazamiento de 2 y que es un singulete de un metilo, significa que está unido a algo que es ligeramente polar, pero no tan polar como un oxígeno. Con lo cual, si tenemos de un lado un etilo y del otro lado un metilo, donde el etilo está unido en oxígeno, si a eso le sumamos un carbonilo, nos da que la única estructura que sería compatible con todo este tipo de información sería un metilato de etilo. Perdón, no, un acetato de etilo, estoy hablando muy mal. La estructura compatible con este tipo de señal es un acetato de etilo, donde tenemos el metilo que en el carbono vecino no tiene protones y por eso es un singlete que está a un desplazamiento de 2, que ya esta señal de desplazamiento de 2 va a ser muy característica cuando tenemos metilos o etilos o metilenos unidos a un carbonilo, y el etilo este con un desplazamiento químico de 4 para el metileno, también muy característico cuando tenemos un carbono unido directamente a un protón. Vamos muy lentamente subiendo dificultad. Tenemos ahora una estructura que tiene una fórmula molecular de carbono 8, hidrógeno 10 y un oxígeno, donde acá va a ser el primer esquema donde tengamos señales correspondientes a un aromático. Recuerden que entre 7 y 8 están las señales de aromáticos, que en este caso al integrar para 5, la única posibilidad de una señal de aromáticos que integra para 5 sería un aromático monosustituido. Y después tenemos, ya con esto estamos sacando encima 6 de los carbonos de la fórmula molecular. Después tenemos 2 señales más para protón, una que está a un desplazamiento químico de aproximadamente 4 y otra que está aproximadamente en 3. Donde, de vuelta, al tener un desplazamiento alrededor de 4, podemos sospechar que esta señal de acá estaría unida a posiblemente un heteroátomo muy electronegativo, que podemos sospechar que al haber oxígeno se puede tratar de oxígeno. Y esta otra señal, que está aproximadamente en 3, también está muy desplazada, está a un desplazamiento químico alto, por lo cual hay que ver cómo seguir de ahora en adelante. También está bueno señalar que tenemos que las 2 señales son tripletes, es decir, si tenemos 10 protones en esta molécula, ya sabemos que hay 5 que se los está llevando el aromático, y si acá tenemos 2 tripletes que integran para 2, podríamos esperar algo de este estilo, donde tenemos un CH2 unido a un CH2, que esta sería una estructura compatible para tener 2 señales que integren para 2 y que cada una tenga una multiplicidad del tipo triplete. También nos dan información de un espectro infrarrojo donde no hay mucho para rescatar. Lo más importante para rescatar es que fíjense que más o menos a 3300, 3400 tenemos una panza enorme o una banda muy ancha
que esto se podría corresponder con las vibraciones de un oxígeno y un protón, es decir, que tenemos una banda que se corresponde a un grupo funcional OH, por lo cual podemos sospechar que este oxígeno corresponda a un alcohol. Que de vuelta, si pasamos en limpio un poco esta información y calculamos el número de insaturaciones, vamos a ver que por el número de protones y carbonos que tenemos 4 insaturaciones, lo cual se condice con tener un anillo aromático, dado que hay 3 dobles enlaces y la formación de un anillo, y eso justifica las 4 insaturaciones. Si después vemos cuáles son las señales que dijimos, tenemos 2 metilenos, donde uno por el desplazamiento que tiene debería estar unido a un OH, o al menos estar unido a un oxígeno, y el otro, por descarte, como para mantener la estructura conectada, debería estar conectado, unido al fenilo, al benceno. Por lo cual, sabiendo que este oxígeno corresponde a un grupo alcohol, la estructura que es compatible con toda esta información sería un... ¿por qué sigo intentando hablar con nomenclatura y opaca? Esta estructura es compatible con este compuesto de acá, donde vamos a ver que tenemos toda la información que nos dio el espectro. Tenemos el alcohol del IR, el anillo aromático del espectro de RMN y los 2 tripletes del espectro del RMN. Bien. El ítem D del problema 3 nos dice que tenemos una estructura, un compuesto con una fórmula molecular carbono 8, oxígeno 8, perdón, hidrógeno 8, oxígeno 2, y si miramos las señales tenemos una señal a 4 ppm que integra para 3, que es un singlete. Tenemos 2 señales en el rango del aromático, que son 2 dobletes y que cada uno integra aproximadamente para 2. Y tenemos una señal a casi 10 ppm que integra para 1 y es un singlete. Con lo cual ya vimos que una señal entre 10 y 9 es muy posiblemente se trate de un aldehído y que este es el protón del aldehído. Acá, como tenemos 4 señales para el aromático, podemos pensar que el aromático está no monosustituido, sino disustituido, por eso solamente tenemos 4 señales de protón para el aromático. Por lo cual, si miramos el número de protones totales, que deberíamos tener 8, acá tenemos 8 protones, no nos estamos perdiendo ninguno, no debería haber alcoholes, no debería haber nada extraño. Entonces, ¿qué podemos hacer con todas estas señales? Sabemos que por un lado, si el anillo aromático, tenemos un anillo aromático que va a estar disustituido, y es el anillo aromático más aromático del mundo, tenemos 2 sustituyentes. Sabemos que uno de esos sustituyentes va a ser un aldehído, con lo cual la parte izquierda del espectro ya la tenemos completa. Faltaría ver dónde podemos poner este metilo de acá, porque no queda otra más que decir que esto es un metilo que integra para 3. Dado que tenemos uno de los oxígenos de la fórmula formando el aldehído, el otro oxígeno necesariamente, dado que ya tenemos todos los hidrógenos, podríamos pensar que por el desplazamiento que tiene, se trate de una unión tipo éter, y que esto esté unido al anillo aromático. De esa manera justificaría que el desplazamiento de este metilo o de estos 3 protones que sean singlete estén alrededor de 4. Entonces, lo único que nos faltaría ver de esta estructura es cómo es la sustitución del anillo aromático, porque sabemos que tenemos un éter o un metóxido unido al aromático y sabemos que tenemos un formaldehído unido al aromático. Tenemos que ver dónde está unido cada uno. Entonces, planteemos cuáles son todas las posibilidades que uno se podría encontrar frente a la sustitución del anillo aromático. Para un anillo aromático que está disustituido, únicamente tendríamos
tres posibilidades de sustitución, donde tenemos el caso donde tengamos que el sustituyente 1 esté en posición orto del sustituyente 2. Tenemos el caso donde el sustituyente 1 esté en posición meta del sustituyente 2. Y el tercer caso, que sería que el sustituyente 1 esté en posición para del sustituyente 2. ¿Cómo deberían ser las señales de los protones en cada uno de estos casos? Si R1 es distinto a R2, ¿qué esperaríamos ver? Se tiene que desdoblar. Claro, entonces, ¿cuántas señales y qué tipo de multiplicidad esperaríamos? Habría que ver. A ver, podemos ir poniéndoles como numeritos. Sí. Tenemos este y este. Vamos a decir hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, hidrógeno 4. Donde, si seguimos lo que dijo Javier, que solamente vemos protones a 3 enlaces de distancia, únicamente va a haber el hidrógeno 1 a los hidrógenos que estén en los carbonos en posición orto respecto a él. Es decir, únicamente ve al hidrógeno 2. Entonces tenemos un doblete para el hidrógeno 1. Que podría ser en principio el mismo doblete para el hidrógeno 4. Y para el caso del hidrógeno 2 y el hidrógeno 3, estos van a ver, por ejemplo, para el caso del hidrógeno 2 va a ver el hidrógeno 1 y el hidrógeno 3. Por lo cual podemos esperar un triplete para el hidrógeno 2 y otro triplete para el hidrógeno 3. Siempre y cuando R1 sea distinto de R2, para que no haya simetría en la molécula. Siempre y cuando no haya simetría en esta molécula, deberíamos esperar 4 señales, donde estas 4 señales van a tener desplazamientos químicos diferentes en función de cuál sea R1 y R2. Ya vamos en 2 minutos a eso. Para el caso de una sustitución del tipo meta, si donde tenemos R1 en posición meta respecto a R2, deberíamos esperar un singlete para este protón de acá, y después podríamos esperar dobletes para los protones en posiciones orto respecto a sustituyentes, y un triplete para esta posición de acá. Vamos a de vuelta poner hidrógeno 1, hidrógeno 1, entonces hidrógeno 2, hidrógeno 3, y esto ya no se entiende un poco más, así que perdón. Pero esto es el hidrógeno 4. O sea que lo terminás descartando por la cantidad de señales desdobladas que hay. No solamente por la cantidad, o sea, sí, por las multiplicidades podés empezar a darte cuenta, porque justamente porque tenemos solamente la sustitución... 2. ¿Cómo? No tenemos 2 señales en el nuestro. Bien, entonces, ¿qué esperaríamos algo con 2 señales? Y sí, el para. Bien, sabemos que el hidrógeno paras va a tener como una especie de plano de simetría, justamente el plano de simetría. Encima son 2 dobletes, o sea que tienen que ver a uno solo. Vamos a borrar el meta porque el meta lo vamos a descartar. Okay, se puede descartar. Como vos decís, Nicolás, acá vamos a tener justamente que hay un plano de simetría que pasa por los 2 sustituyentes, por lo cual uno esperaría tener únicamente 2 señales. Y que en este caso justamente cada una de estas señales va a ver al otro hidrógeno, por lo cual para el caso del hidrógeno 1 deberíamos ver un doblete, para el caso del hidrógeno 2 también deberíamos ver un doblete. Siempre estamos trabajando con la suposición de que R1 y R2 son sustituyentes no equivalentes, porque si no sería totalmente simétrico, todo sería exactamente igual, lo cual es ridículo. Pero, fíjense, son 2 dobletes que si volvemos al espectro vamos a ver que están a desplazamientos químicos muy diferentes. Es decir,
en función de la naturaleza del sustituyente del anillo aromático, el desplazamiento químico de los protones vecinos a ese sustituyente van a cambiar dramáticamente. Por ejemplo, y esto en general sigue mucho con lo que habrán visto en la orgánica cuando hablaban de grupos funcionales o sustituyentes activadores o desactivadores del anillo aromático, donde si tenían un sustituyente que fuera donador de densidad de carga electrónica al anillo aromático, como podría ser un caso de un grupo funcional éter, de una amina, de un alcohol, o mismo de cadenas alquílicas, todos esos son donadores de densidad electrónica, y al estar dando densidad de carga electrónica al anillo aromático, los protones que estén en posición orto o en para principalmente, van a estar más protegidos, por lo que vamos a ver un descenso de su desplazamiento químico, como podría ser la señal correspondiente a cada 7 ppm. Que si nosotros dijimos que esto va a tener un grupo funcional éter o un metóxido unido al aromático y un grupo aldehído, podríamos pensar que esta de acá corresponde a los protones que están en posición orto respecto al metóxido. Por otro lado, si tenemos sustituyentes que sean sustractores de densidad de carga electrónica o que desactiven el aromático, como podría ser el caso de los halógenos, grupos carbonilos, ácidos, ésteres, amidas, estoy disléxico. Todos esos que son desactivadores del anillo aromático van a desproteger los protones en posiciones orto o para, por lo cual deberíamos ver un incremento al desplazamiento químico, como podría ser este otro de acá, que nosotros dijimos que el otro sustituyente era un carbonilo. Entonces, fíjense que en este caso no solo estamos identificando la sustitución del anillo aromático por las señales que vemos en el espectro de RMN, sino que también podemos fácilmente asignar la señal que le corresponde a cada uno de los protones del anillo aromático dentro del espectro. O sea, podemos saber que estos dos protones de acá corresponden a los que están más cercanos al aldehído y que estos dos corresponden a los que están más cercanos al grupo metóxido. Que de vuelta, si pasamos en limpio, vamos a ver que esta es la estructura que es compatible con todo lo que estamos proponiendo y que estas dos señales son las que se corresponden a 7,84, que estas otras dos señales son las que se corresponden con más o menos 7 ppm. Por eso RMN es muchísimo más versátil a la hora de identificar isómeros, cosa que se encontraba muy limitada con la espectrometría de masa. Bueno, sigamos. Esto está hecho con muy poca resolución, pero tenemos una estructura que es correspondiente al ítem F, donde tenemos que la fórmula molecular es carbono 4, hidrógeno 7, 2 oxígenos y un bromo, y tenemos una señal aproximadamente 11,5 ppm, una señal aproximadamente 4 ppm que integra para 1, que es un multiplete, porque no me animo a decir qué es esto, si es un cuarteto o qué. Tenemos otro multiplete que integra para 2 a 2 ppm, y esto tiene pinta de ser un triplete que integra para 3 a 1 ppm. Donde de estas 4 señales tenemos todos los protones que figuran en la fórmula molecular y esta señal que está a 11,5, por el desplazamiento que tiene podemos sospechar que se trata de un ácido carboxílico, donde tenemos 2 oxígenos y está a un desplazamiento muy alto, más alto de lo que uno esperaría, por ejemplo, para el caso de un aldehído. Entonces ya podemos suponer que esto de acá se corresponde con un ácido carboxílico. Nos queda identificar estas 3 señales de acá, donde tenemos, como siempre, podemos suponer que la señal que está a 1 ppm, que integra para 3, se corresponde a un metilo, y que como es un triplete, muy posiblemente
tengo un metileno en el carbono vecino, como carbono vecino. Entonces ya tenemos dos partes de este rompecabezas. Tenemos que ver cómo son compatibles estas dos señales que nos quedan. Donde de vuelta, si tenemos una señal que está aproximadamente a 4 ppm, que integra para 1, entonces podría tratar de un CH. Y no cualquier CH, sino un CH que esté unido a algún compuesto electronegativo. Donde, dado que ya estamos utilizando los dos oxígenos para un ácido carboxílico, lo único que sería compatible con esto es suponer que en este caso, esto de acá es, este CH está unido al bromo. Dado que esta señal se está partiendo, podemos suponer que tenga o el no quedan muchas posibilidades, de hecho. O sea, necesariamente va a tener que estar unido al metileno. Entonces, si empezamos a pasar en limpio toda la información que tenemos un espectro de IR que nos está mostrando dos cosas. Por un lado, una banda muy intensa a aproximadamente un poco por encima de 1700 centímetros a -1, lo cual eso es compatible con un grupo carbonilo. Y acá también se ve como que hay una banda enorme en 3300, lo cual también sería compatible con un grupo H, con lo cual nuestras sospechas de un ácido carboxílico ya empiezan a ser compatibles con el espectro de IR. También tenemos que si calculamos el número de insaturaciones, tenemos una insaturación, lo cual efectivamente debemos tener un grupo carboxílico. Y estas son las señales que más o menos estuvimos diciendo. Tenemos el metilo unido a un metileno, un metileno que necesariamente va a tener al metilo, y para mantener la conectividad de la estructura tiene que estar con el CH. Y de hecho eso lo podemos ver también, que el metileno tiene una multiplicidad por ahí un poco mayor de la que uno esperaría si estuviera únicamente unido al metilo. O sea, esto ya no es un cuarteto, es más un multiplete. Por lo cual, si unimos todo esto, la única posibilidad que nos queda es esta estructura de acá. Donde acá tenemos el primer indicativo de un carbono asimétrico. Donde al tener un carbono asimétrico en esta molécula, a pesar de que todos estos protones o todos estos carbonos tienen libre rotación, el entorno químico que ven cada uno de estos protones no va a ser equivalente, dado que al tener un carbono asimétrico, los grupos funcionales quedan un poco más sectorizados, si se quiere decir. Por ahí no es la mejor forma de decirlo, pero sino que si uno hace las proyecciones de Newman y empieza a ver con las rotaciones cómo quedan los sustituyentes respecto a cada uno de los hidrógenos, si uno suma esos aportes, va a ver que el entorno que ve cada uno de los protones no es el mismo, no son equivalentes, por lo cual eso nos llevaría, por ejemplo, a justificar el por qué en este caso las señales se están viendo un poco más feas que lo usual, porque por ahí empezamos a ver una partición mayor de las señales o un acoplamiento mayor, porque los dos protones estos de acá tal vez no son tan equivalentes como uno normalmente los ve en un espectro normal por culpa de este carbono asimétrico, lo cual puede generar una pequeña separación, un pequeño diferencia de desplazamiento entre estos dos protones, y que estos dos protones en realidad sean dos señales distintas que estén las dos muy pegadas en desplazamiento químico. Pero bueno, comentario de color. Sigamos. Tenemos en el ítem J una fórmula molecular de carbono 9, hidrógeno 12 y un oxígeno, donde de vuelta tenemos una señal aromático que está más o menos a 7,3, que integra para 5, por lo cual deberíamos tener un aromático monosustituido. Tenemos 4 señales más, una que está a 4,5 ppm, que integra para 1, una señal que está a más o menos por encima de 2 ppm, que integra para 1. Tenemos este multiplete, posible cuarteto, que integra para 2.
y esto de acá que parece ser un triplete que integra para 3. También nos dan un espectro de RMN donde vemos, un espectro de IR donde podemos ver una banda ancha 3300, con lo cual deberíamos sospechar que tenemos un alcohol presente en esta molécula. Entonces, tenemos un aromático monosustituido. Este triplete de acá ya medio que siempre se gana la identidad de metilo, y que por ser un triplete tiene que tener un metileno en el carbono vecino. Nos quedan todavía, tenemos 6 del aromático, tenemos 2 más, nos queda un carbono todavía por identificar, donde si tenemos algo que está a un desplazamiento de 4 o más, siempre podemos suponer que se trata de un carbono que tenga un heteroátomo unido o cosas muy electronegativas. Dado que sabemos que tenemos un alcohol, podemos suponer que este CH de acá tiene unido al alcohol. Para mantener la conectividad de la cadena, deberíamos suponer que este CH necesariamente tiene que estar unido al etilo de esta parte de la derecha. Y eso nos queda una única posibilidad de que esté unido también al fenilo. Entonces, fíjense acá que por únicamente integraciones y multiplicidades de vuelta estamos por ahí de una manera muy rápida completando toda la estructura que es compatible con estas señales de vuelta. Si pasamos en limpio toda la información que tenemos el metilo que está unido a un metileno, que integra para 3 y que es un triplete. Tenemos un metileno que integra para un metileno que integra para 2, que tiene un multiplete. Por ende, se está acoplando con este metilo. Y dado que no era un cuarteto limpio, probablemente tenga el CH unido en el otro carbono. Tenemos un singlete, que dado que es la única señal que nos estuvimos justificando y que integra para 1, se podría tratar del protón del alcohol. Tenemos un CH, que está a 4,5 ppm de desplazamiento, que es un triplete. De hecho, se puede ver que es un triplete. Por lo cual está viendo al metileno. Y teníamos el aromático que integra para 5. Entonces, de vuelta, todo eso es compatible con esta estructura de acá. Por ahora, no sé cómo sienten los ejercicios, si lo sienten bien, si no lo sienten bien. En general, salvo que empecemos a tener moléculas muy complejas o con muchas más señales, casi siempre entre multiplicidad, integración y desplazamiento se pueden justificar fácilmente las conectividades de una estructura. ¿Cómo estamos de tiempo? Son 10 y 20. ¿Les parece si hacemos un descanso de 10-15 minutos y después seguimos con la segunda parte, que va a ser un poquito más variada? O al menos un poquito más de ida y vuelta. Retomamos 11 menos 25, ¿les parece? Bien. Dale. Acá en el chat. Paro la grabación. No, sí. 10:35. No.